Vamos a luchar y tener la victoria. Vamos a tener la victoria. ¿Qué quiere decir esto? Todas las fuerzas oscuridades del cielo, que luchemos y que tengamos la victoria. En este mundo hay la obra de Satanás y de Dios. Eso existe. Tiene el espíritu malo y el Espíritu Santo. Ustedes todos fueron guiados por el Espíritu Santo. Por eso ustedes tienen que luchar y tener la victoria. Quiero que ustedes luchen la lucha espiritual. No se peleen con los hombres y que tengan la victoria espiritual. Vamos a confesar nuestra fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos de exteriores, de interiores. Cambiemos el molde del mundo. Con esta palabra le voy a dar la palabra que es una vida perfectamente garantizada. Durante la semana pasada vimos en Romanos capítulos 8, 1 y 2. Le dije que memorizaran y que comiencen el día con este versículo. ¿Ustedes pudieron lograr y hacer este comienzo del día? Las personas que empezaron el día con este versículo, seguramente eran diferentes sus pasos de como otros días. Todos los días al confesar este versículo, todas las semanas nosotros confesamos y vamos a confesar de vuelta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Hay muchos que no pudieron abrir la boca. Ustedes, si escuchan la palabra de Dios, si está grabado en nuestro espíritu, aunque nosotros no pensemos en el momento cuando necesitamos, van a experimentar que está viviendo esta vida. Los creyentes en cualquier situaciones, en cualquier lugares, ustedes tienen que saber que son una persona totalmente liberada. El apóstol Pablo, esta experiencia, este conocimiento espirituales, que nuestra vida está una vida perfectamente garantizada. Está enfatizando en diferentes formas, especialmente en Romanos 8 le dice el capítulo espiritual. Como decimos así, está garantizada perfectamente nuestra vida. Está enfatizando en la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está refiriendo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es hijo de Dios. No es hombre. Los que ustedes creen a Jesucristo, yo sé que ustedes son todos hijos de Cristo. Y todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes quienes son guiados por el Espíritu de Dios, ustedes son hijos de Dios. Espíritu Santo personalmente nos hace experimentar. El Espíritu Santo que lleva en nuestros corazones y está testificando. Dentro de nuestro tenemos el Espíritu Santo. Por eso le decimos a Dios como le decimos Padre. En la Biblia dice papá o padre. A Dios decimos Padre. Los incrédulos no pueden decir. Solamente los hijos de Dios podemos decir, confesar Padre. Porque Él me crió hasta por el Espíritu Santo. Por eso nosotros decimos Padre. Si lo que no pueden ser Padre, que no pueden confesar este nombre Padre, es problema. O tío, primo, no hay que hacer así, sino tiene que decir Dios Padre. Yo antes, un profesor, cuando estaba estableciendo la iglesia, me dijo, cuando yo soy asistente pastor, no podía dar el bautismo. Y entonces invité a un pastor y empecé a decirle que le bautice a nuestro creyente. Y cuando le bautizan, hacen preguntas. Y le hizo estudiar. Y cuando
Entonces, al venir este pastor, si mis creyentes no saben responder la pregunta, y yo le hice estudiar mucho, y le dije, venga, y le preguntó. El pastor dijo, ¿quién es Dios? Y mis creyentes estaban muy asustados y no podían responder. ¿Es padre? ¿Están seguros que es tu padre? A esos padres le dio el bautismo, porque estudió perfectamente. Por eso ustedes tienen que saber si es correcto, si es Dios Padre. ¿Es correcto? Entonces fueron salvos. Yo soy salvos y lo que creen esos pueden confesar que es su Padre. Y lo que pueden confesar pueden tener el bautismo. Y más adelante somos herederos de Dios. Tenemos una dirigente espiritual. Porque somos herederos. ¿Qué es herederos? Que es todas las cosas del Padre nos está heredando la existencia que nos está heredando. Eso quiere decir el Hijo de Dios. ¿Quién es Padre de ustedes? Es el Dios creador que nosotros decimos Padre Dios. Dios a este Padre dice Dios Padre. Entonces, ¿qué más necesitamos nosotros? Pero pastor, en mis manos tiene que haber millones de dólares y entonces yo puedo sentir y experimentar. Pero todavía, si ustedes están pensando así, están todavía metidos en Génesis 3, 6, 11 con el molde viejo. Antes de creer a Jesucristo, del estado de incrédulo están teniendo todavía, que es Génesis 3, concentrado en mí. Génesis 6, centralizando materiales y centralizado en el éxito, Génesis 11. Antes de creer a Jesucristo, antes de ser renacido, el molde viejo todavía lo estoy teniendo. Estoy viviendo centralizado en eso. Pero ustedes, desde este momento, si ustedes tiene que haber crecimiento. ¿Qué es crecimiento de fe? Si estamos atrapados de esto, si no tenemos el crecimiento, entonces, ¿cómo debemos hacer para tener el crecimiento, para alabar? ¿Cómo podemos hacer para crecer? Es nuestra mirada. ¿Dónde estamos teniendo nuestra mirada espiritual? ¿En dónde estamos dejando nuestra vista espiritual? ¿Ustedes acuerdan en su vida, sienten o piensan mirar espiritualmente, hablar espiritualmente? Con el mismo problema y en casos es todo diferente nuestros sitios. Es todo diferente cómo veamos nuestra vista espiritual. Hablando normalmente, vemos si hay una minería de oro, lleno de minería de oro. Y entonces dentro de la minería, ¿cuánto minería debe haber? Dentro de esa minería, de muchos minería de oro, hay mucha tierra y hay muchas piedras. Y tenemos que sacar muchas piedras y arenas y tierras. Aunque salga 0,1% de oro, a esa montaña le decimos una minería de oro, porque sale oro. Pero la gente que no sabe esto va a decir, es un monte que está lleno de barros y las piedras. La vida espiritual, muchas personas están viviendo una vida al revés. No pueden ver el oro. No pueden ver el oro que está dentro de la piedra y la barro. Y están mirando la tierra y la piedra y están viviendo así. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros viviendo hay muchas situaciones y casos, problemas. Si nosotros vivimos con esa mentalidad, somos engañados. Si miramos con nuestra vista carnal, todos somos engañados. Tiene que ver a Jesús resucitado. En vez de ver a Jesús resucitado, están mirando la piedra y la tierra. Si vuelvo a repetir
están atrapados de las cosas del mundo y están nadando, sumergiendo y están ahogándose y se despierta y se terminó toda nuestra vida arruinado. Todos los creyentes de la iglesia llevan, quiero que salga del molde viejo. Están atrapados del molde viejo, están grabados del molde viejo. Dentro, quienes están dentro de Jesucristo. Ustedes tienen que saber qué tan valioso a sí mismo, mi existencia, una vida cambiada. Están viviendo una vida de molde nuevo que fue renacido, cambiado. Ustedes tienen que experimentar de a poco. El apóstol Pablo, todas las personas que están dentro de Cristo Jesús, el cambio que tiene la identidad y el cambio, el Dios Trinidad, específicamente cómo nos está garantizando, está mostrando cómo nos está garantizando. Todos los creyentes de la iglesia Yewon que tengan la bendición y la disfrutación a través de la Trinidad de Dios. Como primer punto, Espíritu Santo que ayuda la debilidad. Vamos a leer 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intercesión del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El apóstol Pablo está hablando que Dios está intercediendo y están teniendo un suspiro por nosotros. Los insuficientes de nuestro está completando, los que están cayendo los levanta, los débiles tiene la restauración y nos da la sanidad. Nos está guiando. ¿Quién nos está guiando así? El Espíritu Santo, Dios. Nosotros está tener debilidad. No quiere decir la debilidad del cuerpo, sino estamos hablando fundamentalmente, está hablando la corrupción y la caída que tenemos, la naturaleza del hombre. Todos tenemos la tendencia del pecado. Nosotros ya nacimos así y crecimos así, vivimos así. Por eso tenemos la naturaleza de Génesis 3. Y esto, después de creer a Jesús, renacimos, pero sin darnos cuenta, queremos regresar a los antepasados. Parece que es fácil cambiar la naturaleza del hombre, pero automáticamente estamos regresando a la naturaleza vieja. En un momento fue sanado por Jesucristo y estamos regresando de vuelta por nuestro viejo costumbre y viejos moldes. Por eso el Espíritu Santo está suspirando todo el tiempo, tiene un suspiro, porque el Espíritu Santo está junto con nosotros, porque está junto, es personal. Por eso el Espíritu Santo personalmente nos está obrando como si está al lado, que está teniendo una persona al lado y quien me está ayudando continuamente. Y a veces nos da el consejo, nos da el entendimiento. Si nosotros no vivimos como queremos vivir, como Jesús, que dice Jesús, tiene su suspiro. El hombre tiene la libertad. Por eso tenía que comer el fruto del bien y el mal o no. Como un día hoy pueden venir a la iglesia o no. Uno que cree que no viene a la iglesia, ¿qué sucede? ¿Qué le decimos? El Espíritu Santo está teniendo un suspiro grande. ¿Por qué no va a la iglesia y está suspirando? Y entonces, al momento, regresa de vuelta, agachando su cabeza, porque el Espíritu Santo está suspirando. Si no vivimos como la palabra de Dios, el Espíritu suspira. Le decimos el Espíritu Madre. ¿Quién es Madre? En nuestra vida, al lado, está ayudando continuamente. A eso le decimos Madre. Pero nosotros si no vemos las cosas que tenemos que ver. Estamos atrapados de la introducción. Si vivimos carnalmente, el Espíritu Santo está teniendo suspiro grande. Si vemos aquí
no sabemos rogar a alguien. Eso quiere decir que está mal, equivocado el motivo de oración. Si nosotros pedimos, deseamos de la mal dirección, Dios nos da entendimiento para que podamos tener una oración correctamente. Entonces, bueno, si el Espíritu Santo me ora por mí, pueden confundirse. Entonces, ¿yo no hace falta más orar? No. Ayudar al Espíritu Santo es que nos ayuda, nos lleva nuestro peso, el cargo de pesos. Tiene ese significado. Porque nosotros, viviendo en este mundo, tenemos muchos problemas, tenemos cargos pesados. Pero el Espíritu Santo, el momento que estamos llenos de cargos pesados, Dios nos ayuda. ¿Qué quiere decir? Las cosas nuestras tenemos que hacer. Si no hacemos, ni oramos, ni escuchamos la palabra, entonces Dios no nos ayuda. Por eso nosotros tenemos que orar, oración a continuo, oración continuamente, oración a tiempo, tomando la palabra del pacto y tenemos que orar. Por eso Dios está continuamente ora por nosotros. Dios hace obra y oró a nuestro Señor. Y Jesús oró 40 días y hasta, Señor Padre, dejo mi espíritu en su mano. Todo el tiempo Jesús dijo Padre. ¿Ustedes cuántas veces dice Padre durante el día? Nosotros quienes somos salvos, tenemos que hacer la oración del pacto. Las otras religiones no tienen oraciones. No es oraciones, sino nuestra oración depende de la palabra y nos da para dar la oración. Dios para lograr la voluntad. Dios, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero cumplir su voluntad. Esa es la oración del pacto. Hay muchas varias definiciones de la oración, pero lo más núcleo es acompañamiento con el Espíritu Santo de Dios. La oración es acompañamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo estar al medio del Espíritu Santo y cómo voy a ser guiado por el Espíritu Santo? Ustedes tienen que orar por mi país y por la obra de Dios. No oren, no tengo plata. Primero, el Espíritu tiene que ser vivo. Imagínese, a un niño, si le doy $10,000, dame $1,000. ¿El niño qué va a hacer con ese dinero? ¿Van a ser quitados o no pueden gastar? Si el recipiente del fe y están atrapados del dinero, están todo el tiempo diciendo dinero, dinero, dinero. Por eso Dios no nos da este dinero. Si nosotros apostamos todo por el reino de Dios, Dios nos da la economía. Yo experimenté eso. En los momentos difíciles y complicados, yo dejé todo orando a Dios. Y mi horario, siempre apostando todo, orando a Dios, Dios me escucha todo. Por eso nos dio la salud, la economía, la fama, nos dio todo, me dio todo. Nos dicen amén, ¿no? Si es hijo de Dios, ¿por qué Dios hace tener la pobreza y nos hace estar pobre? ¿Por qué Dios es Padre? No, nuestro Padre no es un Padre que nos deja ser pobre, porque todo eso nos está dando la fuerza oscuridad. Los hijos de Dios no son molestados por Dios, porque ellos ama demasiado el dinero y entonces fueron atrapados por Satanás y le gustan la diversión. Y le gustan el juego y están atrapados del juego, están atrapados de la droga. Eso le decimos adicción. Están atrapados totalmente. Por eso están perdiendo su tiempo en esta vida. Los creyentes, realmente ustedes, quiero que tomen la oración correctamente. Dios sabe nuestra debilidad y no quiere ayudar. Por eso ustedes tienen que orar la oración del pacto. A través de la oración, Dios,
Háganos tener acompañamiento con Dios. Esa es la mejor oración. Hágame vivir con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos mora en mi corazón y nos da la guía del Espíritu Santo. Tenemos que experimentar. Hay un libro que se llama Leer el desierto. El autor de este libro que dice que la vida no está subiendo un monte, sino está pasando el desierto. Está hablando la montaña y el desierto. Es muy diferente subir al monte y pasar por el desierto. El monte se ve la meta, pero el desierto no se ve el final. Y el monte se ve el camino, pero el desierto no se ve el camino. El monte se ve en nuestros ojos, pero el desierto no. El monte no se cambia, es siempre igual, pero el desierto siempre cambia. El colina de arena que está hoy, día de mañana no existe. Cuando subimos al monte, cuando montamos en montaña, pueden ir solo, pero en el desierto nunca tiene que ir solo. Casarse es subir al monte, pero la vida del casamiento es ir al desierto. Tener un bebé es subir al monte, pero criar a los niños es pasar al desierto. Entrar a un trabajo es subir al monte, pero la vida del trabajo es pasar el desierto. Como el desierto, nosotros vivimos en este desierto como que vivimos a nuestro monte. Por eso este mundo nos trae el problema y la dificultad. ¿Ustedes coinciden? La vida del mundo es igual que un desierto. No es fácil, no se ve en nuestros ojos. No podemos ver el futuro. Tiene un cambio continuamente. Ningún brújulas no pueden dirigir correctamente. El desierto y la vida es así. Por eso fácilmente nos caemos. Nos puede venir el problema. Porque somos una persona muy débil. Eso es hombre. Pero es diferente el Hijo de Dios. ¿Por qué es diferente? Porque el Espíritu Santo del Señor, el Dios, el Espíritu Santo, reconoce nuestra debilidad, está con nosotros. Nuestra vida nos está protegiendo, nos está guiando. Por eso tenemos un respaldo grande, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro respaldo, tiene que creerlo. Los creyentes de Yeón, Dios, a través de la voluntad de Dios, está intercediendo que sea una persona espirituales. Como el punto 2, es Dios que ayuda para bien. El apóstol Pablo, el 26, 27, nos está ayudando para ayudar a nuestras debilidades. Especialmente la voluntad de nuestra vida está intercediendo para que tenga la obra en nuestra vida. ¿Cuál es el resultado? Es Romanos 8:28. Vamos a leer juntos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a propósito son llamados. Amén. Nuestra vida perfectamente está garantizado. Es la confesión de Pablo. Las personas que aman a Dios, a todos los creyentes, todas las cosas ayudan para a bien. No es una palabra de consuelo. Las personas que fuimos llamados por Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios nos da siempre la mejor respuesta. Si ustedes tuvieron la derrota, el fracaso en antiguo, en momentos pasados, estamos teniendo dificultades. Seguramente hay muchos que tienen problemas. Tus preocupaciones, no se preocupen porque el Señor Jesús está cuidando a ustedes.
mientras que alabamos, había algunos creyentes que estaban limpiando con un pañuelo, limpiando su lágrima, porque están teniendo un momento muy difícil, con muchas dificultades, y viniendo en la iglesia a alabar esta alabanza, este himno, y estaban llorando muchas personas. Hay muchísimas personas que están teniendo problemas y sufrimientos, aunque situaciones que muy complicado, todas las noches venir a la iglesia orando y tirando el molde viejo y estableciendo el molde nuevo. Estuve orando, tuve un momento así yo también. Y había un diácono que un diácono que oraba siempre conmigo en la iglesia. Y él era un maestro de la letra china. Y el director, y él siempre estaba tomando alcohol. Y mientras cuando yo estaba orando siempre estaba lleno, ya alcoholizado, a tomar mucha bebida alcohólica. Y en un momento, y yo estaba orando, durmiendo y despertaba, y vino y me habló así: Diácono John, yo te voy a escribir un versículo de la Biblia. ¿Le gusta algún versículo? Yo te voy a escribir. Y yo te voy a dar un arte de obra. Y entonces yo estaba medio dormido, sin darme cuenta, le dije: escríbame Romanos 8:28. El momento que más difícil es sentir solos, el sufrimiento que no podemos dormir y con preocupaciones, era esa época. Yo siempre con él estuve desde las 11 de la noche y oraba hasta 2, 3 de la madrugada. Dormía en una silla, me caía, una silla pequeña, y mucho tiempo oré así, y era mi compañero. Y entonces yo, sin darme cuenta, Romanos 8:28, y está como un arte de obra, y está el cuadro de ese versículo en mi sala. Dios, si nosotros amamos solamente a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo, tomando esta palabra, estuve meditando y en mi espíritu continuamente estaba reclamando, gritando: los creyentes, ustedes son hijos de Dios. No es problema, porque todas las cosas le ayudan a bien. Al final nos llevan la voluntad de Dios. Por eso, aunque sea mejor experiencia, lo malo experiencia, cosa buena, cosa mala, los hijos de Dios, todo cambian a hacer cosa de bien. Hoy está hablando el bien de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que es todo bueno. No es este nivel. ¿Qué quiere decir? En griego, que esto quiere decir agatos. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos el proyecto y el propósito de Dios. Y esto en hebreo quiere decir tov. Tov sale en Génesis 1:4, que dice: vio Dios, era buena. Tov, agatos, hablando fácilmente que todas las cosas le ayudan bien, que todas las cosas se formalizan según la voluntad de Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto quiere decir que todo sigue con la voluntad de Dios, aunque tú tengas muchos proyectos, pero aunque tengas las codicias, estos proyectos, otros proyectos, todo al final no es no es nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios va a ir logrando. Más el consejo de Jehová permanecerá. Ustedes no tienen que tener su pensamiento, porque Dios al final hace la voluntad de Él. El apóstol Pablo tenía un sufrimiento extremo a los quienes estaban sufriendo. Los creyentes de Romanos están transmitiendo esta esperanza, que Jesús está teniendo el sufrimiento. A todos los cristianos estaban siendo sacrificados por Roma. Todo el camino por Roma.
todo el centro estaba centralizado en Roma. Pero no es así. No es así. Si nosotros abrimos los ojos espirituales, todo está centralizado de Dios. No es centralizado de Dios. No es centralizado Estados Unidos. Toda la cosa es el centralizado de Dios. Todo tenemos que orar a Dios. Problemas. No Trump. No tiene que calificar los políticos. Al final, nuestro país, hay muchas personas que oran por este país. No importa político izquierdo o derecho. No, estos políticos, este presidente, no, los introducción de esta vida. No importa. Lo único, Dios escucha nuestra oración y nos ayuda en todas las cosas a hacer bien. Por eso los hijos de Dios no tienen que preocuparse. Nosotros, mientras que oramos por país, Dios, ellos están teniendo su voluntad y están Trump y Corea del Norte. Porque tiene que ser reelecto otra vez. Por eso están teniendo la relación con Corea del Norte. ¿Por qué pasa esto? Por eso una vez más, tiene que hacer una vez más. Tiene que ser reelecto Trump. Y entonces está atrapado de Trump. Y el presidente de Corea del Norte está jugando con este Trump. Si dispara el misil al Mediterráneo, al mar, y se termina. Todas las historias del mundo, Trump, Kim Jong-un, no. La historia, el dueño de la historia es Dios. Tiene que saber. Ustedes no tienen que, por eso no tienen que pelear con la persona. Nosotros somos diferentes con los incrédulos. Ustedes tienen que orar a Dios. Dios, todas las cosas le ayudan a bien a nosotros. No es el centro de Roma. Por eso no se preocupen. No se preocupen de este sufrimiento, porque todo ese sufrimiento y ese problema, todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces, 29, vemos 29:30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Todas las personas que fueron elegidos por Dios, está mostrando cómo podemos entrar en la vida eterna. Y viviendo en esta vida, los hijos quienes son salvos, y están hablando cómo debemos a vivir. Dios nos eligió desde antes y nos llamó desde antes. El que ustedes están sentados en este lugar porque Dios nos llamó. No es para agradecer de muchas personas del mundo, nos eligió a nosotros y estamos sentados aquí entregando el culto, escuchando la palabra de Dios. Estamos teniendo una fuerza y estamos teniendo una armadura para vivirla durante la semana. Un incrédulo es inentendible esto. Por eso a través de Jesucristo, ustedes son justificados. Ustedes fueron totalmente liberados del pecado. Ustedes están garantizados perfectamente. Esto es una palabra de bendición. No es más. A través de Jesucristo, ustedes van a vivir una vida de glorificaciones. Dios nos está dirigiendo y está guiando en este momento. Ustedes tienen que creer los problemas personales. Pablo está hablando en este momento a los creyentes de Roma. No se preocupen. Todo eso va a cambiar a la bendición. Por eso todas las preocupaciones, dificultades, tírenlo todo, porque tenemos una vida completamente garantizado, perfectamente garantizado. Hasta nuestra eternidad estamos garantizados. Especialmente a través de la imagen de Jesucristo, nos eligió desde antes. Vivir, parecernos a Jesucristo. Eso es vivir la voluntad de Dios. Eso es una vida. ¿Qué quiere decir? Que nos parecemos a Cristo.
quiere decir que estamos cumpliendo la obra y el proyecto de Dios. Amén. Cuando ustedes, los jóvenes, cuando ustedes están bien armados espiritualmente, todos van a ir crecimiento, pero los ya que tienen las edades, cuesta un poquito. Pueden hacerlo, pero la continuidad es muy difícil. Por eso yo cuando jóvenes me vino este cambio. Cuando yo tenía 30 años y tuve este cambio y estoy siendo utilizado en este momento. Estamos pareciendo a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir parecer a Cristo? ¿Jesucristo tiene cara? No. Jesús. Los dibujos de Jesús, eso es incorrecto, es mentira. Si vemos en Isaías, no hay ni siquiera la hermosura para decirnos es lindo. No había una imagen lindo, no es así. ¿Qué quiere decir parecer a Jesús? Estamos cumpliendo la voluntad y el proyecto de Dios. Y entonces nosotros, a través del ministerio, por nuestro cargo, nuestro ministerio, viviendo con los incrédulos, dándole la luz a ellos, eso es parecer a Dios. A través de nosotros van a ser testificados solamente nombre de Jesucristo, se va a ir ampliando, eso es saborear eso es parecer a Dios. Los creyentes de Yewon, todos los lugares teniendo estos problemas, que puedan ser utilizados. Conclusión. Un pastor que se llama Martin Lloyd-Jones habló del capítulo Romano 8. Confesó así. Yo, 8, el título del Romano 8, no estoy hablando la santificación de los cristianismo, sino estoy hablando de los cristianos, estoy hablando la seguridad de cristiano. Ordenó así. En Romano 8, los cristianos son salvos y viviendo esta vida y hasta que vayamos hasta el cielo, se trata el contenido, la seguridad que nos está dando protección. Nosotros fuimos totalmente liberados del pecado. Ya está todos los instrumentos, todas las armaduras en cada uno de nosotros, perfectamente. Tenemos una perfectamente garantizado. Confiese conmigo, yo perfectamente estoy garantizado. Tengo una vida perfectamente garantizado. Ustedes tienen que confesar todos los días. No vean las situaciones del problemas. Ustedes tienen que sobrepasarlo. No por otra palabra de alguien. Por alguien me dice, no. Ustedes tienen que sobrepasar todo. Aunque cosas buenas, no importa. Aunque él me haga enojar, pero no importa. Porque al final la voluntad de Dios se va a ir formalizando en nuestra vida. El apóstol Pablo, él tenía una palabra perfectamente garantizada. Pero ¿qué más tengo que hablarle a ustedes? Está hablando continuamente a través del capítulo 8. Está hablando perfectamente que somos libres del Espíritu Santo de la ley y estamos garantizados perfectamente y fuimos guiados perfectamente. ¿Qué más tengo que hablarle a ustedes para que entiendan? Los creyentes de Yewon, nosotros tenemos un futuro de perfectamente garantizada. Ustedes quiero que entiendan y tengan la fe y que disfruten. El Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades. Nosotros somos débiles, somos inútiles, insensibles. Dios ya sabe. Dios ya sabe nuestra debilidad. Por eso, sabiendo eso, Dios intercede todo el tiempo por nosotros. Por eso, yo siempre, yendo a la teología, antes de establecer una iglesia, estuve meditando siempre es Romano 8:28. Dios, yo lo amo. Si yo amo solamente a Jesús, todas las cosas ayudan a bien. Es
la gracia especial de Dios. Ustedes tienen que obtener la fuerza a través de esta palabra. Por eso el camino donde vayan, ustedes tienen que experimentar la escala de Dios. Le bendigo que tengan esa vida. Vamos a orar. Señor Dios, el campo de Génesis 3, del problema, de la economía, del éxito, de todo el problema estamos viviendo. Pero quienes somos salvos, quienes somos hijos de Dios, no tenemos que estar atrapados de esos problemas. Y gracias por darnos cuenta a través de la palabra de hoy que no tenemos que vivir así. Háganos cambiar el molde viejo y para que establezcamos el molde nuevo. Que sea una semana con Dios. En el nombre de Jesucristo, amén.